estimado señor ministro, monseñor Vives, decano. Jordi, muchas gracias por la invitación. Sin olvidar a Carles, consejero, Javier, que nos conocemos desde hace tiempo, y Frances, gracias por las generosas palabras de la presentación. Amigos y amigas, yo, como he escrito un texto, voy a leer lo que he escrito. Es un placer y también un honor para mí dirigirles la palabra en el marco de la 8ª jornada de Caminos de Libertad a través de los Pirineos. La elocuente imagen de las jornadas me ha parecido que tiene una aplicación inmediata y natural en relación con la libertad y dignidad del ser humano. Viniendo de la parte occidental de los Pirineos, llevo en las venas el respeto sagrado por las montañas cuando se trata de franquearlas. Toda subida y bajada representa un importante desafío físico y tantas veces un reto difícil de abordar y superar, por muy excelentes y acrisoladas que sean las condiciones físicas del montañero o de la montañera. Algo parecido ocurre cuando hablamos de los problemas de la libertad y de la dignidad, y más cuando ponemos a la libertad el adjetivo de religiosa y al sustantivo dignidad el adjetivo humana. La realidad de nuestros días nos presenta un panorama en el que hay muchas luces y también infinidad de sombras. Si fueran conceptos e ideas lo que barajamos, quizás no fuera un problema tan crucial, espinoso y puntiagudo. Pero como se trata de personas cuya libertad y dignidad están en peligroso juego, entonces el tema adquiere otro cariz, tiene otras dimensiones y presenta otras perspectivas. La libertad y la dignidad de la persona representan, simbolizan y encarnan uno de los principales y primordiales retos de la vida. Si no fuera así, no haríamos continuamente hincapié en la tenaz defensa de la dignidad humana, ni insistiríamos tanto en la constante tutela de la libertad religiosa de todo ser humano. Hay quienes piensan que los incansables defensores de la libertad religiosa les molestamos y les damos la tabarra, les agobiamos y les damos la lata. Pero quizás opinen para defender la libertad religiosa no es asunto suyo, porque se sitúan en algún punto del abanico ateo o del arco secular. Cabría decir entonces que quien no defiende la libertad religiosa de los creyentes difícilmente defenderá la dignidad y los derechos de quienes creen y de los que no creen. Sorprende el hecho de que el roedor imperturbable de la indiferencia está carcomiendo y socavando la voluntad de muchos líderes políticos que son los que deben llevar el timón para tutelar y proteger, salvaguardar y garantizar la libertad religiosa. Porque lo que está ocurriendo con la persecución, la violencia y el odio contra los cristianos en tantos estados afecta, influye e incide en nuestra vida más de lo que estamos preparados a pensar y a admitir. Es competencia de los estados garantizar legalmente la libertad religiosa de todas las personas que viven en el territorio nacional, que sean ciudadanos, extranjeros, emigrantes, transeúntes o turistas. El artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos nos recuerda: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El término fraternalmente no lo he cambiado, es parte del texto de la Declaración de los Derechos Humanos. Las palabras libertad y dignidad son el marco en el que se desarrollan los derechos y las libertades. Pero además ese artículo introduce otro concepto, la fraternidad, y subraya indirectamente y directamente los lazos indisolubles y profundos de la humanidad. Es necesario recordar que cuando hablamos de dignidad y libertad, no podemos separarlas y distanciarlas de la justicia. Esto significa que la persona humana debe estar colocada en todo momento y siempre ubicada en el centro de toda sociedad. Cuando la persona humana se transforma en un número del censo y se convierte en un elemento del tablero sin libertades ni derechos, su dignidad es pisoteada y maltratada, arrinconada y abatida. El artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos es de gran claridad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión y de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. A veces a uno le entran dudas al constatar que los estados no siempre toman en serio el contenido de esos dos artículos cuando se trata de defender la dignidad y las libertades de los cristianos o de los otros ciudadanos. La jornada de hoy lleva por subtítulo Perseguidos y refugiados. Son dos términos que evocan guerras y conflictos, éxodos y persecución, torturas y ejecuciones, matanzas y barbarie, ultraje, crueldad e infamia. Refugiados y perseguidos son los dos bochornosos y humillantes etiquetas que llevan encima millones de personas en el mundo. Es la marca inflamada, enconada y ensangrentada de millones de hombres y mujeres que de noche a la mañana se han visto vejados en su dignidad de seres humanos. Refugiado y perseguido es el vergonzoso y abominable estigma de nuestro tiempo, que parece dejar impasibles e imperturbables a millones de habitantes del planeta, como si fueran meros espectadores y se dijeran para sus adentros, a mí no me toca. Por lo tanto, no me concierne, ni me preocupo, ni me inmuto. A lo más asoman fugaces sentimientos de furor y brotan efímeros sinsabores de rabia, como si las imágenes crueles de perseguidos y refugiados fueran un animado carrusel cotidiano para romper la monotonía y la monserga de los informativos. Después entramos en el túnel de la desgana y el asco, que nos conduce al páramo de la apatía, al pedregal de la indiferencia, al barrizal de la inercia. Sería relativamente fácil y sencillo caer en la trampa de cerrar los ojos, distraer la mente y enjaular el alma para que las atrocidades de las guerras, la brutalidad de las matanzas y el salvajismo de las persecuciones y del terrorismo se quedaran estoicamente en el umbral de nuestra existencia. Me vienen a la memoria aquellos versos de Antonio Machado en el comienzo del poema He andado muchos caminos. Dice así: he andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares, he atracado en 100 riberas, en todas partes he visto caravanas de tristeza. Versos de gran actualidad, aunque el contexto histórico en los que los escribió, en 1903, era muy diferente al actual. Sin embargo, esas tristes y desoladas multitudes
esas abatidas y laceradas caravanas de perseguidos y refugiados en Libia, Túnez y Sudán, Malí y Pakistán, Siria, Irak, Somalia y Yemen, Nigeria y República Centroafricana, Somalia y Kenia, nos han descubierto las heridas infestas de la humanidad, las llagas abiertas de la violencia, la ira incandescente del odio contra aquellos que son diferentes en la fe o en la cultura o en la etnia o en la lengua, como si fueran anónimos pedruscos hacinados en la orilla, o gabrilla suelta, pisoteada por los pasantes, o desechos putrefactos de un contenedor solitario, o gangrena humana, pútrida, podrida y purulenta. Esta puede ser una figura retórica, pero en realidad no lo es para millones de seres humanos que viven en el umbral de la pobreza, combaten a duras penas la miseria y luchan contra el aguijón de la violencia y del terrorismo en su pluralidad de prácticas y métodos, formas y variaciones, tácticas, actitudes y acciones. No nos llevemos a engaño. Nos ha tocado vivir tiempos arduos, difíciles, complejos y enredados, y no precisamente por el infatigable virus de la corrupción, los escabrosos resbalones de la economía o los erizados sobresaltos de la política. Hay problemas actuales y reales que revisten más gravedad, que golpean duramente lo esencial de la vida humana y amenazan gravemente la convivencia entre pueblos, gentes y naciones. Son los problemas de la dignidad y de la libertad, de todo ser humano. Dignidad y libertad por encima de toda frontera geográfica, de todo linde cultural, de toda demarcación religiosa, de toda barrera lingüística, de toda afiliación étnica y tribal. Desde hace algunos años está en acto una guerra global contra los cristianos y hoy en día sigue siendo la gran noticia en estos comienzos, si podemos llamar comienzos, del siglo XXI. El Foro Pew de los Estados Unidos afirmaba en 2010, hace 5 años, que entre los años 2006 y 2010 los cristianos habían sufrido algún tipo de discriminación a causa de su fe en un total de 139 países del mundo. La furia encarnizada, la embestida mortífera y la persecución rabiosa contra los cristianos han ido en aumento en los últimos años bajo el huracán brutal y feroz del yihadismo, que ha puesto en la diana tanto a cristianos como a judíos. Los atentados sanguinarios, como los 4 ocurridos ayer en Francia y Somalia, Kuwait y Túnez, los ataques indiscriminados y las campañas guerreras se han ido multiplicando. Poblaciones enteras de cristianos en un número cada vez más creciente de países sufren el azote de la persecución, el látigo de la ignominia, la fusta del odio. Asalto y bombas en las iglesias, capillas y basílicas, quema de pueblos y aldeas, secuestro de propiedades, domicilios y personas, ejecuciones bárbaras y atroces por negarse a convertirse al Islam. Todo ello ha forzado la inevitable fuga de miles de cristianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares y huir como han podido para salvar la vida. Se han convertido en un abrir y cerrar de ojos en perseguidos y refugiados, abandonados en muchos casos a su propia suerte, a merced de la ayuda humanitaria, al compás de los líderes de las naciones que desde hace 4 años, como en Siria, no han sabido parar el estallido letal y destructor de las armas.
los cristianos que viven en los diferentes países del Oriente Medio no son extranjeros, son autóctonos, indígenas en el mejor sentido y pleno sentido del término. Son ellos y ellas los descendientes de las primeras comunidades cristianas, a través de las cuales la fe cristiana llegó a las riberas del Mediterráneo y a nuestras tierras europeas. El éxodo masivo de cristianos de los países del Oriente Medio está cambiando la hechura social de la población. Familias rotas y desmembradas, huérfanos en tierras extranjeras, colapso de las instituciones educativas y de las universidades, destrucción de iglesias, saqueo de los bienes, persecución atroz de los cristianos. Todo ello está fundamentado en la teoría de que el Oriente Medio debe someterse a una islamización gradual y progresiva, o en el peor de los casos, por la vía de la guerra, al sometimiento y a la conquista. No nos llevemos a engaño, el antisemitismo y la cristianofobia han echado raíces profundas en nuestro mundo. Aquí está en juego la dignidad y la libertad de las personas y el futuro de la humanidad. Dicho con otras palabras, los yihadistas niegan a los cristianos y judíos en el Oriente Medio el derecho a la existencia, sencillamente por ser cristianos y judíos. Los tentáculos del movimiento yihadista mundial llegan a los rincones y parajes más remotos del planeta. No hay, a mi modo de entender, país en el mundo en el que no se escucha el eco de la llamada a la yihad contra los cristianos y contra los judíos. Bien sea la invitación a través de grupos y células, de los maestros del berrinche y predicadores del odio, de las antenas y publicaciones, bien sea a través de Internet o de las redes sociales. Una invitación global en más de 70 lenguas para que milicianos y simpatizantes, voluntarios y combatientes de todo origen y nacionalidad engrosen y agiganten las filas de los yihadistas del califato. En su proyecto de remodelación social y geográfica del Oriente Medio, han planificado dar la última palada y cancelar las comunidades cristianas y judías de la región. En su afán indesmayable de conquista, el objetivo básico y primordial es asentar las bases islámicas para edificar una sociedad musulmana que esté cimentada, regida y gobernada únicamente por los principios, normas y leyes de la ley islámica. Para los islamistas, es necesario recuperar el protagonismo del Islam e implantar la religión musulmana en Oriente Medio, hasta tal punto que el dominio de la guerra se transforme progresivamente en el dominio del Islam. Es aberrante, pero los ideólogos y financieros, padrinos y caudillos de la yihad, tienen las mentes envenenadas ya que desdeñan la historia y desconocen las raíces milenarias de las comunidades cristianas en los países del Oriente Medio. Los yihadistas saben muy bien que están apadrinados por los que han transformado la dignidad de la religión en una vil ideología, perversa y maltrecha, maligna y corrompida, odiosa y violenta. El yihadismo del autoproclamado califato de al-Baghdadi, admitamos o lo neguemos, ha cambiado ya la configuración geográfica de Siria e Irak. Países que se han roto y fragmentado por el martilleo continuo y las turbulencias intermitentes de la guerra. Pero el yihadismo ha adquirido una dimensión global con atentados en las calles y plazas, en despachos, playas y oficinas, en iglesias y mezquitas, en trenes y autobuses, en tiendas y centros comerciales, en escuelas, institutos y estaciones.
El yihadismo tiene sus exponentes en todo el mundo y los ciudadanos de toda creencia son víctimas horrendas del salvajismo yihadista. Los férreos gerifaltes del Estado Islámico y de Al-Qaeda tienen sus planes estratégicos, bien pensados, medidos y diseñados. Uno de los proyectos actuales es desalojar a los cristianos por la simple razón de que son cristianos. Es un desahucio religioso, cultural y económico. No hay escape a las intenciones ambiciosas de los yihadistas. Las posibles alternativas para los cristianos se reducen a tres. Primero, conversión inmediata y total al Islam bajo la amenaza de ejecución, ingreso en la religión musulmana con todas sus consecuencias en cuanto se refiere a reglas, normas y preceptos de la ley islámica. Segundo, pago forzoso de una tasa llamada religiosa para poder seguir viviendo en el país, pero amordazados y sometidos, amarrados y esclavizados. Tercero, abandono forzado del país bajo las amenazas, las insidias y los continuos acechos, con la pérdida de sus casas y propiedades, de sus tierras y domicilios, de su dignidad y de su libertad. Los cristianos del Oriente Medio, como en tantos países de África y Asia principalmente, se han visto arrastrados por el feroz torbellino de la barbarie y del horror en toda la gama de sus múltiples e infames manifestaciones. La dignidad y la libertad han quedado reducidas a cenizas, mientras los que mueven las marionetas contaminadas de la guerra continúan buscando soluciones que, cosa curiosa y extraña, nunca parecen llevarlas a cabo. Mientras tanto, refugiados y perseguidos siguen llenando caminos, atravesando fronteras y llamando a la puerta de la ayuda humanitaria. Pero no podemos dejar pasar 4 observaciones que nos parecen debidas, pertinentes y apropiadas. La primera concierne la persecución de los musulmanes, como los Rohingya de Myanmar y Bangladesh, perseguidos y tratados como los indeseables de la tierra. En este sentido, los promotores del yihadismo se ensañan contra los que no están de acuerdo con sus proclamas, proyectos y programas. La segunda observación concierne el hecho de que muchas veces, bajo la persecución y el odio, se ocultan y camuflan otros intereses de tipo político y cultural, económico y geoestratégico. En tercer lugar, desde hace años, ha ido creciendo el combate religioso por el control, la autoridad y la interpretación del Corán y del Islam, principalmente entre suníes y chiíes. Este hecho está tomando proporciones alarmantes en Oriente Medio y en las relaciones de los países del Golfo con la República Islámica de Irán. Los musulmanes que simpatizan y son miembros de las cofradías musulmanas han sufrido persecución, odio y violencia. Tumbas y mausoleos de los musulmanes de las cofradías musulmanas han sido totalmente destruidos en Somalia. El rigorismo y el fanatismo del Islam suní, en su versión salafista y wahabí, considera las cofradías musulmanas como una amenaza directa a la verdad, la pureza y la integridad del Islam. Quizás a algunos de ustedes les pueda parecer que mi visión de dignidad y libertad sea más bien lánguida y pesimista. Pero les tengo que decir que no hay nada más lejano en mi mente. Anido el optimismo y mantengo viva la esperanza en el alma a pesar del alarido de la violencia y del aullido de la desesperación, escandalosamente reflejados en las vidas de millones de refugiados y perseguidos.
quizás porque de alguna manera también lo he sufrido en mi misma piel, sobre todo en mi mente y también en mi alma. Me atrevería a hacer algunas sugerencias que pueden ayudar a reflexionar seriamente sobre lo que está sucediendo con los perseguidos y refugiados. La libertad y la dignidad de millones de personas están en la encrucijada. La primera sugerencia es evitar a toda costa el uso prolongado y sin más del término minoría, ya que ofusca la visión de la dignidad y libertad de la que debe gozar toda persona humana por encima de toda diferencia. En segundo lugar, no debemos cesar en la búsqueda de denominadores comunes que manifiesten claramente los sólidos y firmes lazos que unen a todos los hombres y mujeres por encima de toda diferencia. Tercero, la cultura debe nacer de la dignidad de la persona y brotar de su libertad. La cultura crea espacios en los que es posible el engranaje social, el respeto de la diversidad, la acogida del pluralismo. Continuar fijándonos siempre en lo que nos separa, religión, lengua, etnia, origen, más que en lo que nos une, sentimientos, pena, gozo, dolor, sueños, cansancio, trabajo, penas, vida, nacimiento, muerte. Es como desparramar los talentos, agrietar nuestra condición humana, entorpecer el ritmo sereno de la vida. Descubrir los valores humanos es, bajo el prisma de la fe cristiana, hacer visible la encarnación, fundamento primero, básico y fundamental de la vida y mensaje de Jesús. Cuarto, evitar que la religión se transforme en una bandera ideológica y sectaria, que los demás deben seguirla a toda fuerza y adoptarla con celo. Cuando la religión se convierte en ideología, entonces ya no es el faro luminoso que guía nuestros pasos, sino la linterna vacilante que nos conduce por la senda del fanatismo, del delirio y de la idolatría. Quinto, la necesidad de la educación que permite considerar el pluralismo y la diversidad como valores esenciales de la humanidad. La educación permite que el conocimiento y el saber sirvan a tender puentes, a convivir en paz, a respetarse y a vivir fraternalmente, como nos recuerda la Declaración de los Derechos Humanos. Y por último, en el mundo hay millones de personas que son víctimas de la miseria deshumana y de la pobreza insultante, y no puede brotar el entendimiento mientras los unos están saciados y los otros hambrientos. Al estómago vacío no le des filosofía, sino dale de comer. Si la justicia se hace camino, entonces nacerán más fácilmente los espacios en los que se desarrollen la dignidad y la libertad. En los Pirineos, en Europa, en cualquier rincón del planeta. El pesimismo no puede hacer parte de nuestra visión de las cosas. El ser humano posee la fuerza interior que le permite sortear los obstáculos, hacer frente a los problemas y buscar en todo momento la justicia, la dignidad y la libertad. Muchas gracias por vuestra atención.